muchas gracias porque se trata de dramaturgia. Y muchas gracias a los que están presentes, porque bueno, el teatro, como un día lo dijo José Ignacio Cabrujas, es la cenicienta de la literatura, ¿no? O sea, está la narrativa, está la poesía, está todo, y después está el teatro. Entonces, cada vez que hay un pequeño evento que nos ayuda un poco a contemplar y a reflexionar sobre el tema de dramaturgia, por supuesto uno quiere colaborar porque es un tema que tiene pocos espacios para hablar de ello. A todos nos gusta el teatro, pero hablar de teatro es como fastidioso, porque el teatro es para disfrutarlo, para ir y estar en la sala, no para leerlo, analizarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, los que más o menos nos ocupamos al teatro, nos encanta hablar de teatro. Entonces, bueno, gracias a Lorena por este espacio de reflexión y por este espacio de, sobre todo, comunicación, ¿no? No soy una experta en dramaturgia, soy una dramaturga que, digamos, me he hecho a fuego, es decir, a carne viva, escribiendo y he ido como acomodándome como dramaturga, pero estoy muy lejos de ser una experta, ¿no? Pero cuando Lorena me invitó, yo dije, bueno, ¿de qué hablo, no? Entonces, digamos, los dramaturgos tenemos por etapas temas obsesivos. De repente nos da por la temática social, realista social, de repente nos da por el existencialismo, de repente nos da por hablar de nuevas estructuras, etc. Y digamos que un tema que ha ocupado mi mente en los últimos 6 años por nuestra realidad político-social es el tema de la migración, ¿no? Entonces, claro, no quería hablar de nosotros, los venezolanos, la migración, Maduro, no. Entonces, escogí 2 autores que me parecen muy interesantes en el tema de la migración o el éxodo o la expulsión de la polis o como lo querramos ver, pues existe desde el teatro griego hasta nuestro acontecer, no es un tema, digamos, que nuevo, innovador, no. Nuestra psique venezolano es nuevo, pero en el mundo universal. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se escucha bien o no? Yo como escucho mucho. Sí, sí se escucha bien, pero creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Mariño y Gabriel, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono? Es que escucho mucho ruido, ¿no? Sí, hay 2 micrófonos abiertos, pero Gabriel no sé cómo... Listo. Listo. Listo, Mari, sí, gracias. Thank you. Ok, bueno, entonces, digamos que como no quería solamente platicar del tema venezolano, porque la migración existe desde el teatro griego hasta nuestro acontecer, quería platicar de 2 autores que me parecen interesantes y cómo ellos asumen la temática migratoria, ¿no? Uno de los primeros, quiero hablarle de Lauro Olmo. Es de Galicia, español, sus padres migraron a Buenos Aires y luego ya él migró otra vez a España y se radicó en Madrid. Me interesa ese autor porque fue un autor muy censurado, muy, digamos, polémico, y quiero comenzar con una frase de él, un pensamiento de él que me gustó mucho, que dice: yo sé de compañeros míos que guardan en su mesilla 2, 3 obras sin posibilidad de estreno. Y ustedes saben lo que supone para el crecimiento de un autor no poder comprobar sus aciertos o sus desaciertos. La reacción del público ante su obra, que es lo más importante para un dramaturgo. Se dice que más enseña un fracaso que un éxito. Pues bien,
de lo que se está casi siempre privado el autor es de la libertad de poder decir lo que supone él, su visión de la sociedad. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque toda su obra está dentro del marco del franquismo, ¿no? Una dictadura dura y larga de 40 y pico de años. Entonces, obviamente, este autor tiene más de 15 obras censuradas. Entonces, hay algo que me llamó la atención de él cuando habla de mi subvención, o sea, el que le generaba el dinero para montar su teatro, se llama Pilar Enciso. Pilar Enciso es su mujer, su esposa, que además es también dramaturga y colabora en muchas obras de teatro con él. Y de paso fue productora también con él. Esta pareja entrañable del teatro español, muchas veces para sobrevivir tuvieron que hacer más teatro infantil que teatro de contenido grueso, porque el teatro de contenido grueso pues prácticamente lo tenía censurado por el gobierno. Dice, Pilar Enciso, sin ella nunca hubiera podido escribir, ni publicar, ni estrenar, ni nada. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces vemos como el teatro, que es una pasión definitivamente y una vocación, la mayoría de las veces la tenemos que pagar nosotros mismos, o la pareja que esté ahí al turno, ¿no? Porque sobre todo cuando se trata de un teatro fuerte, de contenido social o político, pues dependiendo del gobierno, pues ese teatro va a ser censurado. Entonces, la pieza que Lauro nos regala, que es una pieza hermosa, que se llama La Camisa. La Camisa fue estrenada en 1962 en el Teatro de Goya. Y aquí hay personajes muy, no se la voy a contar toda para que se interesen en leerla. Yo la tengo en digital y pues cuando termine la conferencia, los que quieran leerla, se las puedo pasar. La Camisa es una obra interesante, tiene muchos personajes, está dividida en 3 actos y tiene personajes interesantes como los protagonistas que son Juan y Lola. En el tema de la migración, digamos que aquí la migración está simbolizada por la mujer. También estamos hablando de una época en que la mujer migraba, en la época del franquismo, un poco porque se podía colocar como trabajadora inmediata, de sirvienta, ¿no? De trabajadora doméstica. Y luego ir reuniendo el dinero y ir a buscar al marido, a los hijos, etcétera, y establecerse en otro lugar, ¿no? Entonces, claro, esto está puesto así como en un pueblo, digamos, imaginario y un poco de ficción también, donde hay muchísimos personajes, una obra que tiene muchísimos personajes, pero le voy a tratar de simbolizar los principales. Juan simboliza un poco esto va a pasar, España va a cambiar y solamente tenemos que resistir. Y una vez que resistimos, podemos ver el cambio. Y Lola representa ya no soporto esto, no quiero más esta miseria y tengo que buscar un nuevo horizonte. Hay un personaje entrañable que es la abuela y fíjense qué coincidencia, porque en ambas obras, en esta de Olmos, que es el español, y en la obra del chileno, que les hablaré de segunda parte, la figura, tanto acá como la abuela, como en la figura de Woolf, del autor chileno, los abuelos están representados como una fuerza de valor, de valores éticos profundos, ¿no? Entonces, y los abuelos empujan el cambio. No son abuelos achantados, no son abuelos quedados, no son abuelos estacionarios, son abuelos que ven más allá. Entonces es interesante esa figura del pasado dentro del futuro y cómo el pasado va empujando el futuro. En ambas obras, a pesar de que las obras son muy distantes, porque la del chileno es de 1980 y la del español es de 1962.
pero la figura del abuelo, que es la figura simbólica, vamos a decir, semióticamente hablando, es la del pasado, empuja el futuro. Bueno, estos dos son dos grandes dramaturgos, no son cualquier cosa, son dos dramaturgos enormes, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esta mujer, Lola, representa un poco el riesgo y también el valor de irse a otra parte. En la obra de Olmo es hacia Alemania, porque hay un origen allí medio alemán en los personajes y quieren un poco retomar eso, ¿no? Esta obra de Lauro es interesante porque a pesar de ser de 1962, que se estrenó en el Teatro de Goya, es bien moderna, o sea, es bien contemporánea. Tiene una estructura múltiple, es decir, casi que cinematográfica. Yo me sorprendí mucho en el sentido de cuando la leí, de sus espacios geográficos. Ustedes saben que la dramaturgia, pues, personaje, espacio geográfico, y el conflicto, y la historia, ¿no? Y hay una cosa de un espacio múltiple que usa este autor español, que de repente están en la chabola, o digamos el rancho, o la casita humilde. Hay que hablar en varios idiomas porque somos todos migrantes. Entonces, en la casita humilde, pero también está la calle, ¿no? También está la taberna, o la habitación de alguno de los personajes. Y las escenas a veces suceden simultáneamente. Aquí está Lola y Juan hablando de me voy a ir, necesito irme, etcétera, no aguanto más, y él le dice, no, espera que yo hable con mi patrón, el patrón va a entender, tú vas a ver que va a cambiar la situación. Y en la calle están los jóvenes apostándole a lo que sea, en este caso a la lotería. Si te ganas un dinero por lotería, puedes migrar porque ya tienes el dinero, no sé qué, soñando el futuro. Y simultáneamente están esas escenas, pareciera un cuadro más bien cinematográfico, que tú pudieras ver ambos lados, el pasado, futuro y el futuro pasado también. Entonces este autor juega mucho con estos espacios múltiples que me parece muy atractivo dentro de esta historia y dentro de esta estructura de un teatro de realismo social. Digamos que tengo las notas todas por acá, desperdigadas, nos permite ver también los múltiples espacios geográficos que van definiendo a los personajes. Uno puede definir los personajes como quiera, pero dice Lauro, y me parece atractivo, Lauro Olmo dice que el contexto sociopolítico muchas veces definen la dramaturgia y definen a los personajes. Es decir, aunque tú quieras imprimirle un contexto más psicológico y más existencial, cuando el contexto político es muy agrio, es muy ácido, como el franquismo, o como, digamos, en Venezuela, el chavismo, o como, digamos, Pinochet en Chile, que son modelos dictatoriales muy asfixiantes para la sociedad, donde todos los estándares básicos del ciudadano quedan prácticamente anulados, el principal, la libertad. Es muy difícil construir una obra de corte de realismo social donde el contexto no defina al personaje. Es decir, el personaje se vuelve un símbolo. Quiero un personaje que vaya al futuro, Lola. Quiero un personaje que defienda el nacionalismo o el país o la España de ese momento. Bueno, Juan. Quiero un personaje que no defienda ninguno de los dos, entonces saco un personaje debajo de la manga que se llama Maravilla o el Loco Maravillas. Y este personaje es muy interesante porque es un loco cuerdo.
Es decir, él está más allá del bien y del mal, más allá del nacionalismo y más allá de la migración, más allá del pasado y más allá del futuro. Y sin embargo tiene una conciencia social y política donde la misma locura queda atrapada dentro del contexto. Esto es interesante también porque uno ve cómo en las obras, o específicamente en la de Lauro, aunque los personajes quieran dispararse a otro contenido más existencial, más complejo, más no sé qué, el contexto sociopolítico lo termina hundiendo. Y es un poco lo que pasa con el personaje de Maravilla. Maravilla es como un loco, borracho, un tanto bohemio, que de repente es un vendedor de globo, pero de repente es el que anuncia en un satélite en la obra. Y sin embargo es un hombre que termina diciendo viva España y viva el nacionalismo y vívanos, y termina hincado de rodillas diciéndolo pero con lágrimas, porque ni siquiera él mismo dentro de su locura soporta ese contexto de miseria y de opresión que da el contexto político, ¿no? Esta obra cuando se estrenó, por supuesto, fue censurada, porque bueno, por el contenido, ¿no? Pero es una obra también que tiene, por ejemplo, otros aportes, aparte de su estadio, digamos, cinematográfico, de que varias escenas sucedan en lugares diferentes, cosa rara en el teatro, porque a veces, bueno, es la casa, es el jardín, etc. Esta obra que sucede en calle, casa, taberna, etcétera, esa es lo que llamamos en televisión locación, y lo que se llama en teatro ambiente geográfico o escenografía, tiene otras cosas interesantes, como unos efectos que también pertenecen a la televisión y al cine. Uno de ellos es el uso del silencio y lo que llamamos en televisión sembrar el conflicto. Cuando hay una escena que es una escena maravillosa, que se ha denominado como la escena del calcetín, en televisión nosotros llamamos eso sembrar el conflicto para después detonarlo, ¿no? En teatro es un poco eso también. Todo el mundo, o sea, ustedes saben que la definición de un personaje se da por lo que dice el personaje que es. Yo soy esto, yo hago aquello, yo siento lo otro, yo me manejo así, yo pienso. Y por lo que los otros personajes dicen de ese personaje, que no necesariamente tiene que ser lo que el personaje siente o dice ser. Entonces aquí hay un personaje interesante en la obra de Laura, que es la abuela. Y la abuela, todo el mundo habla del dinerito que guarda la abuela en un calcetín. Calcetín, por supuesto, que es secreto y que algunos han visto, y cuando ella guarda el dinerito, y ella va a ir ahorrando durante la pieza su dinerito. Y su dinero, fíjense que es para el entierro, para tener un funeral digno dentro de esa miseria franquista. Y entonces ella va guardando su dinerito ahí para tener, porque no quiere ser enterrada como un animal o enterrada en la basura o una fosa común, no, ella quiere ser enterrada dignamente, que es la dignidad de la muerte, ¿no? Y de repente, como todos los personajes hablan de ese fulano calcetín y de ese ahorro de la abuela y no sé qué, llega, por supuesto, la gran escena donde vemos el calcetín y lo que está guardadito allí. Y resulta ser que ella decide no usar ese ahorro para su entierro, sino dárselo a su hija para que se vaya, para el futuro, para ver qué encuentra más allá de esa miseria que están viviendo. Y déjenme buscarle por acá ese momento que es muy interesante y muy bonito. Ajá, dice, la abuela, como lo describe el autor, ¿no? Se desabrocha la pechera, luego se saca el calcetín amarillo, todo calmosamente. Vuelve el contenido del calcetín sobre la mesa. Lola, en silencio, la contempla, igual Lolita, que es la nieta.
Durante un instante las tres miran el montoncito de billetes y algunas monedas. Al fin la abuela exclama, 1.314 con una moneda de 2 reales. Todo esto en un silencio después abrumador dentro de la pieza y un personaje que está en la calle canta una canción de la época que tiene que ver con la migración. Entonces, toda esa acción, en teatro lo llamamos didascalía y en televisión acotación, es lo mismo, que son las acciones que hacen los personajes, lo va haciendo muy lentamente, muy silenciosa, mientras ocurre el canto en un escenario paralelo en la calle. Esto es absolutamente cinematográfico, y son elementos que usa Lauro para incorporarlos en su dramaturgia, que es absolutamente moderna, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, ¿no? Esto es lo que él llama la voz off, y lo que en televisión llamamos un voiceover, o en cine también. Y es que mientras algo sucede, va cayendo dentro donde suceden las acciones escénicas de otros personajes. Es un momento realmente conmovedor y es un momento alucinante dentro. Yo nunca vi esa pieza montada, ¿no? Nada más la leí, pero en lo que la leí dije, wow, es totalmente cinematográfica. Y está estrenada en 1962. También hay otra escena de él que me llamó la atención por estructura y formato, que es la escena, digamos que parte de sus herramientas dramatúrgicas dentro de lo que podemos denominar como efectismo, que es la escena de la comida. Hay una cena de la familia y por supuesto hay 12 sardinas. Me llamó mucho la atención que, bueno, a los hombres se le daban 3 sardinas y a las mujeres, pues, 2 sardinas. Bueno, parte del machismo mundial, vamos a llamarlo así. Pero bueno, y es interesante que la abuela dice que no, que ella no quiere sus 2 sardinas, que ella que ella no tiene apetito, que mejor la repartan entre la familia más joven. Y mientras esto sucede, hay una radio, que también volvemos al efecto de la voz off, ¿no? Ese personaje que no aparece, sino que está allí, como el canto del hombre que está en la calle, mientras sucede lo que sucede con el calcetín. Acá es una radio. Y en esa radio, el locutor, que no vemos, pero que escuchamos, dice que el índice espectacular de la recuperación del oro y las divisas españolas. O sea, España se está recuperando. Ahí se está vendiendo el oro, hay muy buenas divisas. España ve un ascenso económico increíble, mientras esta familia humilde pues tiene que repartir 12 sardinas. Entonces, esa dualidad que pone el autor, ¿verdad?, de lo que es el noticiero y lo que es la realidad, de lo que nos van diciendo los medios de comunicación y lo que está viviendo de verdad la gente que está sufriendo el impacto, ¿no?, de un mal momento histórico, ¿no?, como el franquismo. Digamos que Lauro utiliza el silencio y esta cosa muy chejoviana, muy de las obras de Chejov, ¿no? De los largos desplazamientos de los personajes, la tarea escénica, de poner el elemento y el efecto de una música, de un canto, del noticiero del momento, de la radio, etcétera, para marcar el drama emocional de los personajes. Es como que ese elemento exterior repotencia las emociones que van dentro del personaje y que no las tienen que verbalizar, sino que la vamos viendo, como en el momento de la abuela, cuando saca del calcetín aquel ahorro, ¿no? O en este momento de repartición de las sardinas,
se va repartiendo toda esa, mientras la voz en off que viene de afuera, del exterior, va acompañando los momentos internos del personaje. Eso hace de un teatro muy moderno y un teatro que a pesar de que es una obra de corte social, de realismo social, la hace psicológica y la hace también existencialista, ¿no? Creo que esa obra, pues a la mirada de ahorita, de un siglo XXI, tendría que dársele como otro tipo de análisis más que de los que he encontrado, porque sí hay muchos ingredientes allí muy, muy estupendos. Ahí después en el tercer acto, cuando ya Lola se va, que se va con los ahorros de su abuela, se va aunque el marido no quiere que se vaya, y porque Juan siempre dice, déjame hablar con el patrón, todo va a mejorar, etc. Al final, cuando Lola se va, te queda una cosa de los que se van y de los que se quedan. Hay un personaje también por allí que se llama María. María, que tiene otra historia, eso también es interesante, de Lauro, que él presenta varios estamentos, varios personajes, varias relaciones, varios puntos de vista sobre la migración. María, que además está involucrada con un personaje horrendo, que lo podemos ver en la dictadura de Chile, lo podemos ver en la dictadura de Venezuela y también en esta etapa del franquismo, que se llama Paco. Este personaje que de las dictaduras saca provecho, un poco el usurero, ¿no? Que, bueno, en Venezuela lo vemos como estos usureros han crecido, pues vendemos la comida más cara, las medicinas más caras, mandamos dinero para Venezuela, todo eso. Pues eso parece ser que es un síntoma clave del propio proceso de sobrevivencia de las personas, ¿no? Y de los ciudadanos, pues el que encontró una manera ahí de provecho individual, pues lo va a hacer porque es su provecho individual. Por eso es que dicen que quizás en estos temas extremos, como hoy día vivimos la pandemia, vamos a ser mejores, no lo creo. Siempre el que pensaba nada más individualmente, pues va a pensar individualmente, no va a pensar en un colectivo. Y este personaje Paco representa eso, el usurero, que siempre está sacándole provecho a todo el mundo. María, que es un personaje que está relacionada un poco con él, en un estallido emocional, ha perdido un hijo, o sea, cualquier cantidad de maltratos de este hombre, etcétera, no sé qué. Le dice a Lola, llévame contigo, quiero salir de este infierno, ¿no? Pero Lola mira hacia atrás y sigue su camino, porque no tiene otra opción sino seguir su camino. Y dice algo así como, fíjate María, sácame de aquí, nos devuelven a la miseria y al dolor. Este lugar es inhabitable. Creo que allí un poco el contenido de la migración está, porque no migramos por una decisión voluntaria, porque queremos conocer otros países, no, eso es una actitud de turista. El que migra por una auténtica necesidad de sobrevivencia, y es lo que plantea Lauro, ¿no? En su obra. Este personaje que también se vuelve un poco como la locura por irse, la locura por escapar, la locura por dejar ese lugar que es inhabitable. Está totalmente simbolizado en eso, en la vehemencia. Hay diálogos de Juan que lo dicen claramente, las mujeres están histéricas. Y volvemos aquí un poquito, y quiero hacer como una parte porque fíjense que en la dramaturgia, los personajes femeninos generalmente son los que accionan el drama, son los que toman decisiones, son las que impulsan el desarrollo dramático de una obra de teatro. Y yo pienso que es como la vida. En la vida también las mujeres pareciera, no quiero decir siempre, ni quiero decir generalmente, pero sí hay un grupo de mujeres que siempre están impulsando
un cambio, un drama, un traslado, ¿no? Una toma de decisión. En este caso, Lola, María, la abuela, son puntas diferentes de un mismo iceberg, son puntas diferentes de un mismo drama social. La abuela, yo no me puedo ir, pero te doy el dinero para que te vayas. La madre, Lola, tengo que dejar a mis hijos y a mi marido. Ojo, que no es fácil, es desmembrarme para volverme a hacer, para mandar dinero, para volver a reagrupar a la familia. Es un sacrificio. Y María enloquece dentro de ese caos económico, social y político y no le queda más que dar saltos de sobrevivencia. Llévame contigo, vámonos. También dentro de esta pieza está otro personaje que se llama de hecho Maravillas y que es maravilloso. Entonces, Maravilla es un personaje espectacular, porque si bien es como la locura cuerda, también está dando como la simbología de la modernidad. Primero con unos globos, un vendedor de globos, es como la ilusión, el sueño, la alegría, el color dentro de toda esa miseria franquista, ¿no? Y la gente sale a ver los globos, la gente puede comprar un globo, la gente ve el color dentro de la obra, etc. Pero siempre está hablando en un lenguaje menos realista, y ahí es donde el autor se sale un poco del realismo social para entrar un poco al lenguaje del existencialismo, y le cuesta mucho cabalgar dos espacios del lenguaje muy distintos, porque uno es más existencialista y psicológico y el otro es más de realismo social. Sin embargo, este personaje remonta la obra a otro esplendor, ¿no? A otra lectura. Es el personaje que ve un satélite, es el personaje que ve el futuro. Y este personaje, pero ¿qué pasa con este personaje? El realismo social se lo traga. Es alcohólico, es el borracho, es el loco, es el payaso del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes están dentro de un caos. Personajes que van hacia el futuro, personajes que se quieren quedar anclados en el pasado y personajes que están en la locura del caos. Y bueno, es interesante ver cómo él trata como dramaturgo de poner todo ese orden o todo ese nuevo orden del caos social de que es la migración dentro de su obra. El otro autor que les quería platicar, y es otra obra, es José. José es una obra del chileno Egon Wolf, ¿no? Es más reciente, fue estrenada en 1980. Y fíjense aquí el tema de migración es totalmente distinto. Digamos, es lo mismo, pero desde otro punto de vista. José es un joven que se va antes de la dictadura de Pinochet a Estados Unidos. Muy joven, de 21 años. Obviamente en Estados Unidos, como todo ser migrante, pues pasa por varias ciudades, vive en Nueva York, vive en Florida, vive después en California, etcétera, buscando su acomodo. Digamos que es la inconformidad del migrante, se ha definido esa obra. ¿Por qué la inconformidad? Creo que Wolf quiso plantear allí un poco el tema de la migración como que nunca se está completo, ¿no? Después que pasas varias etapas como individuo, y aunque logres una estabilidad económica como por fin la logra José, la nostalgia lo mata y decide volver a Chile. Perdón, ¿qué pasa con este personaje? Este personaje primero es un joven, ya eso es interesante, no es como la obra de Lauro, que es una madre con hijos, esposa, no sé, no, este es un joven, es la mirada de un joven, ¿no? Cuando José sufre una decepción, que es que el mejor amigo se lo matan en Vietnam,
Él se siente sin futuro, sin vínculos afectivos. Y él decide regresar a Chile para encontrarse con todo ese amor, esa afectividad, la familia, etcétera, que es un poco lo que añoramos todos los migrantes cuando nos vamos. Pero cuando él llega a Chile, ni Chile es igual, ni su familia es igual. Entonces, él llega al seno de una familia que está viviendo en plena dictadura de Pinochet. Pero además de eso, el autor no puede hablar en ese momento mal de la dictadura de Pinochet porque hay mucha censura. Entonces, el autor se va por las ramas y empieza a hablar de Estados Unidos, de la revolución que hubo en Chile en 1891, etcétera, de cualquier otra cosa, pero siempre para tratar de hablar del tema de la dictadura. Es interesante porque en ese núcleo familiar, y esto regresamos a uno de los poderes de la dramaturgia dentro de sus funciones más intrínsecas siempre está viendo las llagas de la sociedad, no está viendo la alegría, qué bonitos somos, la superación personal, Coelho, Pablo Coelho, no. La dramaturgia siempre está buscando dónde está la herida social para yo hablar de eso y exponer el tema, tenga solución o no tenga solución, porque no se trata de contar un cuento bonito, sino de contar una herida social, ¿no? Y entonces, en esa formación o deformación del dramaturgo, Woolf trata de hablar ahí, trata de poner a José como ese migrante que se fue a Estados Unidos, que le costó sobrevivir, que logró sobrevivir, que logró un éxito económico, que la nostalgia lo mató y que regresa a un Chile por nostalgia. Pero ya hay un orden dentro de la familia, porque no es solamente la historia del que se va, sino del que se quedó. La familia se reorganizó, la familia aprendió a sobrevivir con la dictadura de Pinochet, la familia se organizó de otra manera y la familia está construida. Y este hombre que ahora viene de afuera, que está inconforme con su mundo emocional, trastoca un orden que a la familia le costó inventárselo para sobrevivir. Entonces, Raúl, que es un poco el hombre y que representa un poco a Pinochet, creo, en la obra, pues es un hombre autoritario y las mujeres que están allí, como Estela, la hermana, la otra hermana, etcétera, están acostumbradas a que Raúl solucione los problemas de la familia. Entonces, cuando José llega, empieza a trastocar todo eso y se vuelve un poco así como el fastidioso inmigrante que viene aquí a decirnos cómo vivir cuando ya hemos aprendido a vivir sin él, ¿no? Y eso es interesante, porque también ahí en esa obra se están tocando temas como la nostalgia, como los cambios, como el ajuste de pensamiento, de estructura mental, etcétera. Y que el migrante siempre estamos como soñando, vamos a regresar, vamos a no sé qué, pero las cosas también cambiaron, ¿no? Y la gente ya creó su propio ecosistema y de repente eres tú el que estorbas y no ellos. Entonces, un poco Woolf trata ese tema que es interesante. Es una pieza más, digamos, en el sentido de estructura, más tradicional que la de Olmos, a pesar de que es más reciente, porque este es de 1980, se estrenó en 1980. Es casa, jardín, cocina, digamos que los ambientes son más así, ¿no? En esta pieza también es interesante ver la figura del abuelo. El abuelo ha sido encerrado en un hospicio porque, bueno, la familia tenía una fábrica de la cual se ha adueñado totalmente Raúl y cuando llega José trae de nuevo al abuelo para sumarlo como en una guerra de nosotros y ustedes. Es un poco como el cuento de Casa Tomada de Cortázar también, todo sucede en una familia, una casa, el hogar, pero están retratando el Estado, pues así es el Estado. Son dos obras totalmente diferentes, de diferencia de año al menos de unos 20, 22 años, pero que tratan la migración desde diferentes puntos de vista. Y que es interesante ver cómo los personajes, tanto el que emigró como el que se quedó, van viendo el tema, ¿no? Y ambas son dictaduras, Franco, Pinochet, etc.
me llama la atención también en las dos piezas que el futuro es totalmente incierto. O sea, las resoluciones no están en las discusiones ideológicas de los personajes ni en las acciones que ellos toman dentro de las obras. El futuro es el futuro, no lo vemos. No hay finales felices, no hay, digamos, una resolución de los conflictos más internos de los personajes, sino que, como en todo caso, están en el proceso migratorio. Esto creo que podemos ir por dos caminos. Todo proceso de migración es andante, es caminando que se hace. No es el decreto, no hay un sueño americano como tal, sino los personajes van soltando unas ideas de futuro y que no sabemos si se van a completar o si se van a concluir, sino que piensan en esto, piensan en aquello, podría pasar esto, podría pasar aquello. Mientras José representa el migrado, digamos, inconforme, que fue, probó, no le gustó y se regresa por la nostalgia, Lola, en la obra de Lauro, representa el migrado con esperanza, con fe, que en otro país, que en otras condiciones le va a ir mejor, aunque ella va a ir a ponerse de sirvienta, pero como le dice Lola al marido, pues prefiero lavar camisas y recoger basura o lo que sea en otro país y no aquí. Entonces, donde las condiciones son paupérrimas, ¿no? Entonces, vemos esas dos visiones. Uno, nunca sabemos cómo le fue a Lola, porque eso no está en la obra, ¿no? Pudiéramos hacer una obra de teatro nosotros de cómo le fue a Lola en Alemania. O pudiéramos hacer una obra de si José se devuelve a Estados Unidos, le dicen que quédese con su dictadura o soluciona estos problemas, ¿no? Obviamente en la obra del chileno hay un asomo, por supuesto, de ideológico en el personaje, de ser más un personaje de justicia social, humanista, o llamado a ser comunista, como sea, y de un equilibrio social. Y en Lola pesa más un problema económico, no tanto ideológico. Mientras José se devuelve a Estados Unidos, ya cuando ha ascendido económicamente y socialmente, Lola está en la miseria, está literalmente en la mierda y necesita salir de la mierda para poder respirar, ¿no? Entonces, son dos viajes totalmente distintos, dos autores totalmente distintos. Y es interesante cómo la migración toca de distintos ángulos, digamos, nuestro mundo emocional y psicológico. Y es un tema recurrente, digamos, que todos los autores, por ejemplo, el chileno, la mamá creo que era prusiana, el papá alemán. El Lauro español, sus padres migraron a Argentina y luego ya él se regresa a España y se radica en Madrid. Y es curioso porque desarrolla toda su mejor obra en Madrid durante la dictadura de Franco. No sé por qué no se quedó en Argentina, serían cosas interesantes de estudiar más adelante, ¿no? Pero como dentro de un sistema de opresión estás y y hablas de libertades, ¿no? Y cómo estás en un sistema de libertad y quieres venir a hablar de un sistema de opresión del cual no puedes hablar en el caso de Wolf en Chile. Entonces, todos esos aspectos me parecieron interesantes, por eso les quería comentar de estas dos piezas de teatro que tratan el tema de la migración. Bueno, no sé, para los venezolanos es un tema inédito, pero para el mundo no es un tema inédito. Es un tema que nos toca muy de cerca en estos momentos los venezolanos, pero el mundo siempre ha migrado. Entonces, me despertó como una gran curiosidad de repente de rescatar obras que hablen del tema. No soy una erudita en eso. Y ver cómo los diferentes manejos del tema en los personajes y en las historias. Bueno, hasta aquí le quería hablar de estos personajes.
Yo tengo las dos obras en digital, si a ustedes les interesa, después yo les doy mi mail, yo se las mando. Son dos obras bien interesantes para leerlas, para disfrutarlas. Y bueno, no sé, Lorena, podemos abrir a la conferencia. Bien, muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por toda tu presentación. Y ahora abrimos el ciclo de preguntas, comentarios, aportes, lo que tengan pendiente de decir. Este es el momento. Tenemos a nuestra presentadora, así que pueden abrir el micrófono y hacen la pregunta o el comentario que quieran hacer. No sean tímidas. No todos a la vez, por favor. Sí, uno por uno, por favor. Bueno, voy a hablar yo. Es para mí un gran placer escuchar a Jenny. ¿Cómo estás, mi amor? Mi vida bella. Estabas hablando de José y bueno, realmente no es una pregunta, es una reflexión, porque realmente como migrante yo siempre, y no creo que nunca voy a pensar distinto, yo siempre tendré la esperanza de regresar y ver a mis amigos y ver a mis animales, y bueno, no pienso en la muerte, pero sí tengo la esperanza. Entonces yo digo, ¿será que me voy a convertir en alguna José? Quería decir eso y mandarte muchos besos y saludos y muchas gracias por tus aportes. Mari Carmen Briceño, una de nuestras queridas actrices venezolanas de Barquisimeto. Así es. La ciudad musical de Venezuela. ¿De dónde eres tú? Soy yo. Sí. Mari Carmen es una persona entrañable en mi vida creativa, porque la primera obra de teatro que yo escribí, que fue Los Inquilinos, basada en los cuentos de Julio Garmendia, pues Mari Carmen trabajó en esa obra. Y fue un momento bien experimental, porque nos fuimos a ese pueblito del Tocuyo a investigar la vida de Julio Garmendia, el director, la dramaturgia. Bueno, no, en ese momento era como una incipiente, bueno, todavía lo sigo siendo, pero en ese momento menos, pues más, no sé. Y entonces estamos muy jóvenes y todos, bueno, a escribir y a investigar al Tocuyo, y queríamos como que meternos adentro en el olor de Julio Garmendia, en la tierra, qué sé yo, éramos bien locos. Y surgió esa obra de Los Inquilinos, y bueno, Mari Carmen tuvo un personaje allí muy, muy, muy lindo, y aparte de eso, pues nos hemos acompañado durante muchísimos años. A pesar de la migración, siempre hablamos por Facebook y tratamos de mantenernos. Pienso que, fíjate, como cosa curiosa pasa eso, que cuando tú migras, gente de repente que no veías todos los días, entonces ya quieres verla todos los días por Facebook. Quieres hablar con ellos por Instagram, o sea, sucede como un acercamiento incluso más íntimo del que tenías en la forma presencial en tu país, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la añorancia, con la nostalgia, porque la migración nos disuelve como individuos, nos arranca la identidad. Todo aquello que conocíamos, que formaba parte de un paisaje, se disuelve como si le echaran ácido muriático. Y entonces uno empieza como a unir las partes del átomo y decir, ya va, espérate, no puedes disolverme, déjame. Y empieza a agarrar y a reconstruirse o a ajustarse. Y gracias ahora al internet, pues uno puede hacerlo, porque empieza a traer a sus amigos más entrañables, a decir, yo tengo recuerdo, yo tengo identidad, yo tengo país, yo me llamo Jenny, o sea, como un loquito, ¿no? A empezar a reconstruir toda esa parte que de alguna manera estos regímenes dictatoriales tratan de disolver, tratan de borrar, tratan de decir, tú no naciste de la nada. Un ácido. Un átomo perdido. No, yo no soy un átomo perdido, ya va. Y empiezas a jalar para volverte a reconstruirte. Sí, bueno, la mirada de Woolf es dura. Regresa a un Chile que desconoce, que nos puede pasar a nosotros los venezolanos,
La Venezuela que yo dejé hace 6 años cuando me vine a México no es la misma Venezuela ahorita, por ejemplo. Yo me vine cuando faltaba el papel toalé y el aceite. Ahora falta todo. Entonces, digamos que creo un poco que ese es el discurso de este autor chileno, ¿no? De cuando estamos afuera también idealizamos lo que dejamos. Creemos que era mejor, que era maravilloso, que era perfecto, porque necesitamos idealizar un poco ese ecosistema. Y cuando llegamos, pues nos confrontamos, o este personaje se confronta con un nuevo status quo que ha sobrevivido a esa dictadura. Creo que nos puede pasar, no está lejos, Mari Carmen, así que prepárate. Besos, gracias. Gracias, Mari Carmen. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tengo 4 años que salí de Venezuela y sé que la Venezuela que yo dejé no es la Venezuela que existe ahora. Que mi familia, mis amigos no son los mismos. Así como yo no soy la misma. Así como yo también me he transformado, ellos se han transformado. Y Venezuela, la Venezuela que yo dejé ese 5 de agosto, cuando me subí a ese avión, no existe, ya no está. Están los afectos, está el amor, está lo que nos pudo haber construido, lo que nos construyó, pero como realidad social es otra distinta, totalmente distinta. Y bueno, creo que hay marcas que todas fuera que te pasa esto, pero prepárate para esto, para volvamos, felicita o mismamente, o sea, Se oye así más o menos cortado. Sí, me está diciendo aquí. Bueno. Ahora mismo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Genis? Muy bien, Luz, tienes la palabra. Luz. Si pueden cerrar los micrófonos, yo creo que hay varios micrófonos que están abiertos, por eso se distorsiona la plática, creo yo, y por eso ha de ser. Bueno, yo soy de México, mucho gusto, un placer haberla escuchado, la verdad me encantó toda su narrativa que hizo ahorita, me fascinó. Entonces yo, desde el punto de vista de acá, de México, la migración existe de los años 60, que fue cuando se dio el boom, tanto así por la cercanía que tenemos también por Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, este contexto fue más que para nosotros un contexto social. Y me identifico un poco con el tema de lo que viene siendo el autor Olmo, el español, Lauro Olmo, por la extrema pobreza que estamos y seguimos muchos mexicanos por el tema social. No fue tanto el político en aquel entonces, es por la cuestión del hambre, que muchos tuvieron que emigrar familias completas, mitades, una sola persona, y que de ahí se fueron llevando a su gente, ¿no? Yo creo que en México es rara la familia que no tiene un migrante por un contexto social. Entre ellos yo, que tengo tíos, primos, demás, que se fueron en su momento porque aquí no encontraron una posibilidad de seguir más adelante, ¿no? Con el clásico sueño americano, que le han batallado, que le han sufrido, pero existe esa añoranza, como diría el personaje José, que cuando vienen ellos y sus hijos no se hallan, porque es otro México, es otra la dinámica familiar, no es lo mismo. Entonces, muy interesante las dos obras, me encantaron. Ojalá le voy a mandar un correo para tenerlas. Entonces, esta parte de migración social y tan intensa, porque entiendo que los dos autores que usted menciona tienen que ver con unas dictaduras. Esas dictaduras que en México se vivieron en el siglo pasado con Porfirio Díaz, pero que de ahí tuvimos 70 años con el PRI, en fin, bla, 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 que no es el tema, pero muy, muy interesante y muy agradecida por estar en esta plática. Ese es mi comentario más que nada, y México lo seguimos viviendo. La migración full, completa. Gracias. ¿Tú te llamas Luz? Luz Verónica.
Luz Verónica. Sí. Ah, ¿y haces teatro? No, para nada. No. Ah, ok. No, teatro. Soy aficionada de leer. De hecho, estoy en un grupo que se llama Lectoras de Cumalcalco, para lo de Tabasco. Yo soy de Ay, Sinaloa. ¡qué maravilla! Soy de Dios Sinaloa, mío! pero me encanta leer y uno que otro poemita por ahí. Pero, y se van a pláticas a las escuelas primarias y demás. Pero no tengo ese Pero don. tenemos que clonarte. Al menos Gracias. por unos 16 millones de habitantes en el mundo. Gracias. Qué bonita. Sí, mira, fíjate que, bueno, yo que estoy acá en México y cuando vine de turista, pues México, los sombreros, los charros, la Plaza Garibaldi, el color, la comida, el chilo, ay cabrón, la fiesta, ¿no? Pero México es más que eso. Después, pues uno se va interesando en autores, descubriendo un poco a México desde adentro, y te vas dando cuenta pues que sí, existen los dos Méxicos, ¿no? Este México que es todo color, todo brillante, todo esplendoroso, una maquinaria económica que te presenta un país súper poderoso, y el otro México, que es el México de los olvidados. Y como tú dices, la migración del hambre, eso creo que define mucho más allá de un plano político, porque sabemos que, bueno, hay dictaduras también perfectas, ¿no? Como la dictadura del PRI, que llamada por los mexicanos como la dictadura perfecta, porque pareciera que todos los niveles de la democracia funcionan, pero hasta cierto estrato social. Ya después de la clase popular para abajo no existe esa democracia. Existe el hambre. Y yo aquí vi imágenes muy rudas apenas me mudé porque, bueno, yo no soy de alcurnia, ni rica, ni heredera, ni nada. Yo soy una mujer del pueblo. Y entonces, pues, tienes que viajar en peceros, en metro, etcétera. Y vas viendo imágenes, ¿no? Imágenes sociales. Y por primera vez vi gente descalza en el metro, descalza. Y a mí eso me abrumó mucho cuando empecé a vivir en México, porque no había visto gente descalza. En Venezuela ves otro tipo de miseria, pero eso de que la gente esté descalza, o sea, un pasajero normal que viene, que va vendiendo sus legumbres, cosas y tal. Y entonces yo digo, wow, este país tiene un pedo social fuerte, ¿no? Y dejas de, porque también un poco la búsqueda del dramaturgo, no es que la búsqueda, yo pienso que te vas deformando como escritor, ¿no? Uno quiere ver la felicidad, pero te presentan la infelicidad. Uno quiere ver la abundancia, pero te presentan la miseria. Uno quiere, o sea, el oficio te va llevando a mirar esas cosas que quizás la gente quiere rechazar y no ver, y ponerse como una gringola y decir, no, yo me quedo con el México de Polanco, me quedo con el México bonito, con el México audaz, con los mexicanos que hablan inglés, francés, con las clases que van a hacer, pero no puedes. Si eres dramaturgo no puedes. Inmediatamente el ojo se te va a ir para allá. Para el necesitado, para el vulnerable, para la injusticia, para todos esos temas, para el feminicidio, que es muy fuerte aquí en México, y te vas dando cuenta pues que todos esos temas son reales, ¿no? Y sí, la migración mexicana hacia Estados Unidos es muy interesante. La otra vez yo leí un artículo sobre los hijos de mexicanos que se fueron muy chiquititos, incluso los que se fueron en la panza de la mamá, a Estados Unidos, y que de repente, pues por todo este despelote que hubo de devolver gente indocumentada, que no estaba oficialmente registrada en Estados Unidos, con su vida, regresaron a México. Chamos de 19, 20 años, totalmente perdidos en México. Nunca habían pisado en México, nunca o sea, no sabían que era México, no se adaptaban a México.
pero habían sido devueltos porque no estaban formalizados legalmente en Estados Unidos. Entonces, ese es un golpe, esa es una obra que está ahí. Cómo volver a ser mexicano, cómo volverte a insertar en tu universo de mexicanidad, cuando estás totalmente adaptado a los moles, a las no sé qué, a pesar de que aquí hay una cultura bastante gringa marcada, ¿no? Y es interesante, es algo como que está ahí, que tú dices, wow, aquí hay un tema. Bueno, te agradezco, Luz, tu opinión y bueno, de verdad, hay que clonarte. ¿Cómo hacemos para clonarte? Porque no eres dramaturga, no sé qué, no sé qué, pero aquí está, qué bella, de verdad. Me encanta la gente así. Sí, no, y Luz ha estado en todos los encuentros que hemos tenido. Ya ella es de la casa. Ya ella es de cuando la palabra ama y se mantendrá así hasta septiembre que terminemos, Luz. Así que yo no sé cómo vas a hacer. Qué bella. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? Juan, creo que quiere hablar, pero tienes que activar tu micrófono. Ah, que aquí se ven los Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sisi. Lo que pasa es que el teléfono no es el mío, es el de mi hija. Ah. No, lo que pasa es que tengo un problemita con el Zoom. Okay. Bueno, yo felicitarte por tu participación. Muy buena tu conferencia, no sé cómo, conferencia, no sé cómo llamarlo, me encantó. Y sí, vale, cuando uno es migrante, yo, por ejemplo, tengo muchos miedos con mis dos hijos, porque la niña ya no me habla como hablamos nosotros los venezolanos. Pero yo al principio, el primer año, no es así, es así. Mamá, pero es que en la escuela entonces me dice que por qué no es así, que es así. Y entonces ya no hay yo qué sé. Entonces vamos a hacer algo, hija. Cuando estés conmigo, hablas como nosotros. Y cuando estés en el colegio o con tus amigos de X lado, tú hablas como ellos. Pero así no se puede, porque los amigos le hacen bullying en la escuela y nosotros en la casa le hacemos bullying. Entonces, oye, es difícil, ¿no? Y en estos días Juan me dice, mamá, yo no me voy a Venezuela, yo me quedo aquí. Yo le digo, sí, ¿te vas a quedar aquí? Pues te quedarás, porque yo cuando se vaya Maduro me voy. Yo aquí no me quedo. Y ya uno siente, yo por ejemplo, el primer año yo sentía una desesperación grandísima por estar en mi país. Yo pienso más que todo por el reconocimiento que no tengo acá en Perú, ¿sí? Como profesional, de salir con un maletín llenos de libros y otras cosas que uno utiliza para dar clase en la universidad. Yo daba clase en la universidad. Y aquí yo saliera con un termo lleno de café. Un termo lleno de café. Entonces yo digo, Dios mío, qué difícil, Señor. Y cuando yo decía buenos días, nadie me decía buenos días. Y yo en Venezuela, buenos días, profe, venga que yo le ayudo a esto. Diferente, ¿no? Pero ya eso, ya nosotros hemos pasado aquí a otro nivel, gracias a Dios. Y bueno, y ya es diferente, ¿no? Y todo esto que comentabas de los dos casos que hablabas, de las lecturas que nos hablabas, yo me sentí identificada con muchos personajes de allí, ¿sí? Y yo también como la persona que habló de primero, yo también deseo irme a mi país, y no voy a esperar que el país esté bien para regresar. Saliendo Maduro, saliendo esos demonios de allá, para allá me voy. Para allá me voy a construir mi país nuevamente, ¿sí? Y te felicito. ¿Cuál es que es tu nombre? Jenny, ¿no? Jenny. Jenny. Te felicito, excelente, me encantó. Me encantó todo lo que hiciste con esa pasión, con lo que lo haces, como nos dibujabas, lo que leíste, lo que viviste, con lo que vivieron los personajes allí también. Y me encantó. Te felicito, mi amor. Que Dios te siga bendiciendo, ¿sí? Vale, amén. Felicidades a todas también, porque todas participaron y me sentí identificada con todos los que participaron, ¿sí? Yo quiero hablar. Bueno, saludos y que estén bien. Estoy en Perú, soy peruana.
Muchas gracias por tu intervención y por estar aquí hoy compartiendo este espacio. Escuché que alguien dijo que quería hablar. Yo me cambié Alma. Sí, porque en la compu no puedo hablar. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Alma, ¿cómo están? Soy migrante, soy mexicana del DF, hace 30 que estoy acá en la Patagonia, amiga de Lore, y también tengo, como toda buena familia mexicana, un hermano que se fue a Estados Unidos también desde muy joven, antes de que yo estuviera acá, y también mucha de mi familia está en Estados Unidos. Creo que lo estamos reconquistando, ¿no? Como decimos los mexicanos, estamos recuperando el territorio perdido. Los sentimientos que uno tiene, ¿no? con la migración van pasando por etapas y tienen muchos estadios, ¿no? Ya tengo 30 años acá, y yo me acuerdo que mis primeros 5 años fueron tremendamente difíciles, de ir de la Patagonia, de la ciudad más grande del mundo en ese momento, en el 88, de la Ciudad de México, a llegar a la Patagonia, donde decíamos en México que es donde da vuelta el aire, ¿no? Porque era lejísimo, lejísimos. Qué belleza. Mi migración no fue por una cuestión de deseo de quererme ir de mi país, sino por una cuestión familiar. Me casé con un argentino que decíamos que no ejerce como argentino, y, y me vine para acá para formar una familia. Fue muy difícil al principio, tremendamente difícil. Fue una decisión no pensada, y una adaptación complicada, muy complicada, que a partir de que uno se inserta laboralmente, creo que empecé yo a sentir que echaba raíces en este país, ¿no? El contacto en esa época con la familia no es como ahora instantánea, sino que no existía internet, ni mucho menos. Entonces sabías que hablar por teléfono era muy caro, que las cartas tardaban meses en llegar, y que la conexión, bueno, era deficiente. Se pierden muchas cosas cuando uno está lejos e incomunicado, ¿no? Como el hecho de que se mueren tus padres, que tus amigos cambian, que la vida no es la misma, y que cuando por fin puedes ir de a poco, pasa lo que habías dicho, ¿no? Ya no te sientes igual, tus amigos ya no son los de antes. Sin embargo, queda un núcleo y una célula, ¿no? Yo creo que a pesar de estos 30 años, puedo decir que todavía me quedan amigos no de la infancia, pero que sí se han mantenido con el tiempo, y que ahora con esta posibilidad de verse a través de las redes sociales, como que vuelves a generar, y esos cables que se habían pelado se vuelven a recubrir. Eso es muy lindo, ¿no? En este proceso, después de sentirse con cables pelados, ahora otra vez uno vuelve a sentirse como más lleno, más flexible. Sin embargo, la distancia no se va a cortar. México y la Patagonia para mí siempre están lejos. Yo cuando voy a México, siempre que voy a México, que trato de ir cada 2, 3 años, siempre me hago la misma pregunta: ¿qué estoy haciendo yo allá? Porque me encuentro a mis hermanos, me encuentro a mi familia, me encuentro a mi país, me encuentro a mi cultura, me encuentro ese que ustedes decían de mirarse a los ojos y de saludar, que todavía lo tenemos. Y la Patagonia, acá los neuquinos son mucho más parcos. Siempre me hago esa pregunta: ¿qué estoy haciendo yo allá? Y cuando llego acá, a Neuquén, digo, bueno, sí, sé qué estoy haciendo acá, ¿no? O sea, yo ya puedo decir que soy de los dos lados, ¿no? Soy de aquí y soy de allá.
ya la nostalgia por vivir en el México no existe, porque ya no es el México que yo dejé, ya no es el lugar que yo tuve, en el que crecí. Tengo la mitad de mi vida allá y la mitad de mi vida acá. Y ya yo creo que estoy en ese proceso de decir, bueno, soy de los dos lados. Se terminó se terminó mi conflicto de decir que quiero estar allá, quiero estar acá. Estoy bien aquí y cuando estoy allá, estoy bien allá. Sin embargo, necesito un periodo. Yo no puedo ir a México por un mes porque no, tengo que estar más tiempo, ¿no? Y estoy esperando jubilarme para irme 6 meses allá y 6 meses acá. Me encantó tu charla, la verdad, Jenice. Gracias, Lore, por estos espacios y me encanta ver a mexicanas. Ay, Me encanta ver. qué Me bonito. encanta ver de dónde estás, Luz, dónde estás, Jenice, en qué parte de México están. Yo estoy viviendo en Tabasco, pero soy de Sinaloa, del noroeste ya. del país. Sí, Sinaloa, donde están los narcos. Bueno, narcos por todas partes. Exacto. Sí. Pero tenemos a Luz. Pero también tenemos agricultura. Hay que hablar de la parte bonita de México. Sí, sí. ¿Sí? México tiene, es el granero de México, Sinaloa. Sí. Gente trabajadora, luchona, entrona, carismática, etcétera, etcétera, etcétera. Y dramática la muchacha. ¿Sabes, Luz? ¿Sabes lo que pasa? Que Alma estaba en sintonía con lo que decía Jenny, que desde la dramaturgia tú ves lo bonito, pero la mirada se te va para lo feo, pues. Sí, pero No, quería enlazar dos cosas que ha dicho Luz y Alma Mejía, ¿no? Fíjate, por ejemplo, son dos temas importantes dentro de la dramaturgia, que es el lenguaje, ¿no? La ruptura del lenguaje y el ajuste de un nuevo lenguaje para la sobrevivencia de la dramaturgia. Entonces, es bueno, por ejemplo, Alma que dice, bueno, 30 años, sí, tienes 30 años allá, y me imagino el ajuste de las palabras, de cómo se dice acá, de cómo se dice allá, etcétera, ¿no? Pero el oficio del dramaturgo es ir más allá de las palabras. Octavio Paz habla muy bonito de eso en un momento cuando dice, el día que conozcas cómo velan los muertos, o cómo nace un niño, cómo ocurre el milagro de la fiesta o de la muerte en una sociedad, serás parte de esa sociedad. Y definitivamente eso es un tema de la migración. No es solamente aprender si en Venezuela es vete pa'l coño o en mexicano es vete a la chingada o en argentino no sé cómo será, pero... oh, más feo. ¿Cómo? Más feo. O más feo. Sí. Ajá. Si no es, ¿qué hay detrás de la palabra, no? ¿Qué hay detrás de eso? Es sumergirte de verdad, sumergirte en la forma de vivir de ese país, o la chica que está en Perú, de cómo piensan, cómo sueñan, cómo se alimenta, cómo entierran a sus muertos, cómo nacen los niños, o sea, en el Perú. Y pienso que el proceso de migración es un poco también un proceso de bondad. Es abrirte, déjame conocer este país, ¿no? Siempre el primer año, como dice Alma Mejía, es difícil, pero después uno va abriendo esas compuertas y va entendiendo. Y es entrar dentro de esa idiosincrasia donde tú decidiste o donde te tocó, porque ya sea un marido, la expulsión de un régimen, o un tema económico, o de aventura nada más, sumergirte en esa otra cultura, ¿no? Fíjate que en José, en la obra de José, del chileno, el abuelo le dice a Isabel, que es su hija, que es la madre de José, y le dice, no creas que José se va a adaptar, porque a José, cuando se fue de Chile,
A José le gustaba mear contra el aire. O sea, qué bella frase para dibujar la libertad, ¿no? Mear contra el aire, sacarla y mear. Y ya pues se fue a un país donde eso no lo puede hacer y viene con otra estructura mental. Y tú has dicho una frase que me encantó también donde dices, donde da vuelta el aire, ¿no? Entonces es bonito esa asociación de esto, de poder circular como el aire, que es un sentido de libertad, ya sea oprimida por temas políticos, opresores, familiares, económicos, lo que sea. Pero me llama mucho la atención de que tú hayas dicho esa frase, y fíjate que el chileno tenía su frase por ahí de mear contra el aire. Sí. Todo en sintonía. Muchas gracias, Alma. Levantó la mano Morelia y luego Paula, que también quiere hacer una pregunta. Hola, Genis, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Eran varias cosas, ¿no?, que tenía por allí que quería compartir. La primera, resulta que uno siempre es migrante cuando se mueve de un lugar a otro. En el caso de Luz, que de Sinaloa a ese sitio tan picante como es Tabasco, porque así es como nosotros conocemos, ¿no? La salsa Tabasco era la más picante, ¿ok? Entonces, esa es una forma también de migrar. Ya estás en otro espacio, conociendo otros ambientes, otras formas de ser, de alimentación. Lore, cuando sale de Calabozo, se va a Caracas, de Caracas vuelve a Calabozo, se va a Maracay. Es todo un movimiento que ella lleva interno, pero no significa eso que tú, por estar moviéndote de un lugar a otro, te acostumbras o eres la mejor migrante, ¿no? Como el perfecto viajero, porque no es lo mismo. Siempre usamos esta expresión aquí en familia, que una cosa es ser turista y otra cosa es ser migrante. Así es. Entonces, cuando uno es turista, le dicen, pase adelante, ¿ok? Y uno es hasta altanero, porque al venezolano en el extranjero lo reconocen porque era altanero, y yo reconozco que alguna vez se lo fui, dejaba en caja, bueno, chica, yo sí la de los dólares, y me iba. ¿Bien? Pero luego, cuando eres migrante, es otra la actitud. O sea, es otra tu postura. O sea, tú tienes que aprender a ser migrante. Recuerdo cuando comencé a planificar este viaje para México, ya como migrante, mi hijo, quien ya tenía como 10 años de haber migrado a España, me decía, mamá, recuerda, tienes que ser humilde. Mamá, colócate en los zapatos del mexicano más humilde que tú veas. Una cosa así. Así tienes que llegar tú. Tú tienes que llegar a cualquier lugar puesto en los zapatos de ellos. Entonces es eso, volver a ser esa persona y verse en el lugar del otro. No empezar a decir, bueno, qué feo hablan o qué mal comen, qué sé yo, pero es que, y menos con México, porque nosotras, las venezolanas y los venezolanos, como pueblo, tenemos en nuestros óvulos y en nuestros espermatozoides algo de México, porque el cine mexicano fue quien enamoró a nuestros abuelos, a nuestros padres, y ¿cómo? Y yo, por ejemplo, yo me llamo Morelia, por algo será, ¿no? Que es una ciudad mexicana. Aquí a la gente le encanta. ¿Te llamas Morelia? Sí, como la ciudad. Entonces, ¿okay? Pero más aún el hecho de que uno migra con sus creencias y va colocando allí, va amalgamando con lo que está aquí. Migras con lo que tienes, con lo que tú crees, con lo que te fueron formando. Y allí viene mi migración hacia Barquisimeto, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo otra vez a Caracas, yo era extranjera en Caracas. O sea, cuando estaba en Caracas me decían guara. Cuando estaba en Barquisimeto me decían caraqueña. Entonces, ¿okay? Luego comienzo a escribir, y cuando, yo no sé si escuchaste alguna vez a Geo Cruz,
un antologador que teníamos nosotros allá en Lara, un profesor, escritor, él una vez me dijo, cúnchale, lo que pasa, Morelia, tengo que ver cómo abro eso, porque es que tú no eres larense. Yo le digo, bueno, pero escribo en Lara. Tampoco, le dije yo, porque a veces escribo en los autobuses cuando voy de Barquisimeto a Caracas. Creo que no tengo dónde escribir, ¿no? Entonces, es como, ¿dónde ubicas las letras? ¿Dónde ubicas las letras? Eso era lo primero. ¿Dónde ubico yo mi palabra? ¿Dónde la siento? ¿O dónde me asiento yo con mi trabajo? Y bueno, parte de eso es lo que uno va luego reconstruyendo en donde quiera que esté. Lo importante es llevar lo mejor y dejar, bueno, lo mejor de cada uno. Por otra parte, que era con el tema original de Géminis, tenía que ver cuando uno migra, cómo es la palabra. Recuerdo que yo en mi primer mes, yo tengo apenas un año que llegué a México, recién cumplido esta semana, en mi primer mes escribí hasta 2 cuentos que tenían que ver con la migración, pero luego fui entendiendo otros hechos, porque pertenecemos a la casa de refugiados, al espacio de refugiados, y ahí hay unas situaciones donde yo veía, hey, yo soy como la princesa de Asturias, hay unas situaciones mucho más difíciles, y decía, bueno, pero lo mío es como muy light, qué duro, ¿no? Es entender lo que vive cada migrante. Yo doy gracias a Dios que lo nuestro fue más suave, ¿ok? No quiere decir que la situación de nuestros países sea más suave, sino mi manera de emigrar y de llegar a México, ya tenía un camino abierto, porque bueno, mi pareja se vino primero y fue quien se llevó todos los trancazos de la trocha, de botar la maleta, todas esas cosas, y llegar directo a internarse porque estaba infartado, toda esa situación, ¿no? Pero ya habían pasado meses y lo superamos, y para nosotros fue más ligero. Ya conocía los caminos, todo, y llegamos más fácil. Pero no para todos es así. Y hay quienes no llegan. Hay quienes se quedan durante todo ese proceso. Hay quienes se quedan durante todo ese proceso. Entonces nosotros siempre, el migrante, estamos viviendo un luto, aun cuando tengamos éxito, un luto por ese que se quedó en el camino, un luto por lo que dejamos en el camino, un luto por lo que vendrá, o así como decía Sisi, que acaba de salirse, ¿no? Yo quiero volver a mi patria. Yo dejé mi casa en mi patria. Pero siempre tenemos ese luto que Alma dice, me quiero jubilar para ir a estar en México 6 meses. Entonces, esa es estoy aquí, estoy allá. Y siempre recuerdo la canción, para finalizar, de Franco De Vita, Extranjero, donde no están en ninguna parte. ¿Ok? Siempre son extranjeros. Gracias. Qué bien. Bueno, has dicho varias cosas importantes, ¿no? Una es que ciertamente tienes que cambiar un poco la estructura mental para poder seguir produciendo, ¿no? Literatura, dramaturgia o lo que quieras producir a nivel de literatura. El tema con la migración parece que se acapara tu CPU mental, ¿no? O sea, se adueña del cerebro. Y debemos de lastrarnos un poco y quitarnos un poco el drama de la migración para ver otros temas de qué escribir. Porque en el tema y el proceso de la migración ocupa demasiado espacio de nuestro disco duro mental. Y debemos aprender de alguna manera a deslastrarnos para vincularnos con otros temas psicológicos, existenciales, abstractos, oníricos, de lo que sea. Porque no podemos solamente quedarnos agazapados en el tema del migrante, ¿no? Claro, esta conferencia va de la migración, pero también va de nuevas estructuras y ajustes. ¿De qué otra cosa puedo hablar? ¿De qué otra cosa puedo escribir? Entonces, a la mitad del camino te puedes encontrar con historias fabulosas de otro tipo,
que no quiere decir nada más lo que dejé o lo que encontré, sino otro tipo, incluso la fantasía, thriller, etcétera. Hay que estar siempre sacudiéndose la estructura mental, que en nuestro cerebro no solamente ocupa el tema de la migración, sino de lo nuevo que está ocurriendo o de lo que yo veo del más allá, del más acá o el más allá que venga hacia mi mente, ¿no? Hay que estar sacudiéndose siempre. Que eso no ocupe tanto trecho en nuestras vidas creativas, que no sea determinante, que no sea coaccionador, que no sea opresor, sino buscar nuevas formas de lenguaje, de formato, de nutrirnos, aprovechar el nuevo camino que ofrece el nuevo camino, abrirnos a esas nuevas oportunidades de escritura, ¿no? Un poco. Eso. Ya. Gracias, Jenny. Ahora, Paula. Hola, ¿qué tal? Hola a todas. Hola, Genis. Bueno, yo soy argentina, no soy migrante, pero pensaba en el territorio donde nacemos, donde vivimos, que eso se imprime en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces me quedé pensando en el cuerpo del migrante y cómo eso vos, cuando escribís o en lo que has leído, se ve representado el cuerpo migrante. Y una cosita para Alma, yo soy neuquina, cuando la pandemia se termine, te voy a buscar, te voy a dar un abrazo cálido y patagónico. Qué bonito. Sí, bueno, qué bueno y qué bueno que seas jovencita. No soy jovencita. No, pareces joven. Sí, pero no tengo 40, 41. Bueno, eres jovencita, eres una muchacha. Eres jovencita. Claro que sí, eres una niña de pecho. Te voy a llegar a la Patagonia, oye, pareces de 20 y tantos. Pues sí, el frío como que te embalsama. Diríamos que es tragaños. Bueno, sí, pienso que, fíjate que una de las, digamos que viendo el lado positivo de la migración, del cual uno debe aferrarse también al ajustar un poco la estructura mental, es otras formas del cuento. O sea, no quedarse tan enganchado en la tragedia, ¿no? En mi caso muy personal me he quedado enganchada mucho tiempo, ya me estoy desenganchando. Y tratar de escribir de otras temáticas, y tratar de escribir de otras formas, y tratar de ver otros horizontes. Ciertamente, no creo que el lenguaje neutral exista, o el lenguaje universal exista. Si tú lees a los españoles, ahí se le va su acento español, ahí se le va su idiosincrasia española. Si lees a Rulfo, etcétera, también ves esa impresión de lo mexicano. Y si lees a Cabruja, entonces también ves ahí, ¿no?, la impresión venezolana. Sin embargo, bueno, uno debe tratar siempre como autor de ir a un lenguaje donde todos nos podamos converger, donde todos podamos entendernos. Y creo que ahí, como el autor Lauro, creo que el sentido emocional de los personajes ayuda mucho, ¿no? Ayuda a esa conexión universal. Pero, por ejemplo, cuando leemos autores como Elena Garro o autores como Octavio Paz, hablando ya del contexto mexicano, nos damos cuenta que, bueno, son escritores de alta gama y que están más allá de cualquier contexto nacional, ¿no? Ellos sí encontraron como un lenguaje universal donde cualquiera que lea puede encontrarse con un contenido absolutamente universal y sin tantos modismos dependiendo del país donde viva. Total, eso es el lenguaje. El lenguaje se va adquiriendo con músculo, como el atleta va corriendo 100 metros cuadrados, o 200 metros, o 400 metros, o 600 metros, o 1000 metros, o un salto de garrocha, ¿no?
es con los años, es con tanto de dale y dale y dale que vas llegando pues a una depuración de tu propio lenguaje como autor o autora. Igual en las temáticas, igual en la estructura, dependiendo también la experiencia del autor, si el autor ha escrito solamente teatro, está más vinculado a la literatura y a la poesía, o si el autor también está vinculado a otras áreas de comunicación, como la televisión o el cine, etc. Pues va viendo como esas influencias. El camino es personal. A la larga el camino siempre es personal y siempre es individual. Y no se hace de la noche a la mañana, sino que se hace con muchos años de ejercicio y ir sobre lo mismo. Creo que lo importante, por ejemplo, imágenes así que me gustan, por ejemplo, este hombre de poesía y de narrativa, Charles Bukowski, que trabajaba en una carnicería y también de origen europeo, ¿no? Y terminó en Estados Unidos. Y tenía que cortar 40 kilos de carnes al día y después irse a escribir la chica más guapa de la ciudad, por decir algo, ¿no? Es decir, no dejar el oficio, aunque te cueste, ¿no? ¿De dónde sacaba fuerza ese hombre? Bueno, me imagino que del vodka, que le daba para escribir después de cortar no sé cuántos kilos de carne y escribir un cuento o escribir un poemario. Y creo que uno debe sacar esa fuerza, si eres escritor, que al final del día debes escribir aunque sea una cuartilla, al final del día debes escribir aunque sea 4 líneas, aunque sean para Facebook, aunque sean para 2 líneas, para Instagram, una línea, no sé, 30 caracteres para Twitter, lo que sea, pero seguir ejercitando tu don, ¿no? O tu oficio, o lo que tú decidiste hacer. Que estos procesos migratorios o estos procesos sociopolíticos no te coman, no te devoren, porque el mundo doméstico termina devorando el arte. La coacción política, la coacción opresora, termina devorando el arte, porque la cabeza no te da para pensar sino en la sobrevivencia. ¿Qué es lo que hago en el día? Buscar esto, buscar el pollo, buscar la harina, buscar no sé qué, trabajar, pagar la renta, y te va consumiendo ese poquito espacio mental que tienes para la creatividad. Entonces, de cada quien y de cada proceso individual depende que podamos como un poco cuidar y proteger ese espacio mental de la creatividad, sobre todo las mujeres, porque todas las mujeres nos hacemos mamá, nos ponemos a parir, pues vienen las nietas, no, es horrible, toda esa parte, entonces todo eso te va consumiendo tu etapa creativa, y entonces ¿cómo preservamos la creatividad? ¿Cómo hacemos que estos procesos no nos devoren, ¿no? A las mujeres y también a los hombres? Pero digo las mujeres porque tenemos ese manual de la línea blanca establecido en la mente, ¿no? Tengo que lavar, tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo que pagar, tengo que todo, y tengo que escribir. ¿Cómo cambiamos ese orden de prioridades para que de verdad sigamos en un universo de productividad creativa, que a la larga es lo que cuenta, ¿no? No solamente creativa para ejercerla, porque veo que en el chat hay también personas que a lo mejor no escriben, pero que les gusta leer. Como lo que decía un poco Virginia Woolf, mi habitación propia, mi habitación para leer, mi habitación para estar conmigo, mi habitación para pintar, mi habitación para hacer una taza de café, mi habitación para tejer, mi habitación para lo que sea, pero mi habitación propia, mi espacio que es propio, que es individual, donde no entra el marido, donde no entran los hijos, donde no entra el sistema dictatorial, donde no entra la economía, un lugar único e imposible, lugar prácticamente onírico, donde yo pueda estar conmigo misma, aunque sea para escribir una carta, aunque sea para hacer la lista del mercado del nuevo día. Pero ese espacio que nos desmembra de cualquier sistema familiar, político, de lo que sea. Nuestra habitación para impulsar nuestro mundo y nuestro universo. Y creo que eso es muy importante, sobre todo ahora en tiempos de
de internet y todo eso, porque también el internet ocupa un gran espacio de mente, en la mente, y el silencio, lo que llama Laura el silencio, la cosa lenta, ¿no? El espacio, o lo que decía Peter Brook, el espacio vacío, vacío de tanto ruido, para poder concentrarme en las cosas que quiero leer, o que quiero escribir, o ambas. Creo que las mujeres tenemos que luchar mucho por ese espacio mental, por limpiar ese espacio mental. Y darle cabida a esa parte creativa, aumentarla, hacer como el atleta una musculatura creativa y no permitir que se contamine con otros aspectos de nuestra vida, tanto personal como de la sociedad. Y es una lucha diaria, es un empeño diario, es un hábito diario, ¿no? Tanto hombre o mujer, pero es un hábito diario donde el ser humano tiene que ganar espacio para la creatividad, sea cual sea. Eso. Bien, gracias Jenny, gracias Paula y Morelia, que fueron las dos últimas que preguntaron. Mari Briceño levantó la mano y creo que, bueno, ya si no hay más preguntas después de Mari, vamos cerrando, creo yo. Mari, te escuchamos. Mira, Jenny, no es nada casual que seamos, no sé si hay algún caballero dentro de este encuentro, pero todas somos mujeres, ¿no? Las que estamos acá en esa búsqueda de siempre intercambiar aportes, de hacer aportes e intercambiar ideas. Quería como último detalle saber dónde podemos adquirir tus libros para leerte. Necesitamos leerte. Bueno, fíjate que por parte, yo no soy una autora así tan conocida, ¿no? Digamos que soy una autora más underground. Entonces, tú me pides las obras y yo te las mando por correo. Porque las 3 publicaciones que tengo, tuve una publicación de Tequila Ron, que por cierto el tema es de migración, y que fue por esta editorial Paso de Gato, mexicana. Y sí se puede encontrar aquí en México, ¿no? No sé si está en Amazon. Después Yo soy Carlos Marx, fue publicada casi que a fuerza por el Estado venezolano, y ya esa publicación prácticamente desapareció, ¿no? Y de tantas mudanzas que he tenido, pues los últimos libros que yo tenía se perdieron. Pero está publicada y si la buscas en internet aparece como la carátula, pero no aparece el contenido, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay otra pieza que también fue publicada por Monte Ávila, que fue un premio de Monte Ávila, que se llama El secreto de la felicidad, que fue estrenada en Aragua, hablando de la migración de estado en estado, porque otra característica interesante de la migración es que uno siempre migra para estar mejor, o sea, al menos en el inconsciente. Uno se va a un lugar porque, bueno, encontró un amor, porque encontró un trabajo, porque va a mejorar económicamente, porque hay una ilusión, porque te va a ir mejor, etcétera, ¿no? Si uno está bien, cómodo, va a estar migrando. Yo me quedo donde estoy. Entonces, El secreto de la felicidad, yo la estrené en Maracay y está publicada por Monte Ávila, pero creo que ya Monte Ávila tampoco existe. Entonces, esa obra, por ejemplo, yo la quiero rescatar, pero yo creo que hasta yo la perdí, porque esa obra fue publicada, yo me traje algunos ejemplares y de tanta mudanza y caja en una de esas de camión que se llevó mi mudanza y más nunca la vi, iban muchos libros, entre esos eso. Y esa obra, por ejemplo, yo tampoco la tengo en digital, ¿no? Tengo otras obras que no han sido publicadas y, bueno, me escribes al correo y yo te voy mandando, no sé qué, pero... Bueno, pero yo creo que ya es hora de dar ese paso, porque si no eres tú, pues vamos a tener que hacer algunos para sistematizar todo eso sí, que tienes. Por ejemplo, Los Inquilinos, que fue la primera obra que escribí. Yo no la tengo. ¿Tú la tienes? Bueno. Pero aquí en Estados Unidos, imagínate, la tengo en mi casa en Venezuela. No, bueno, entonces imagínate, hay que digitalizarla y además tú me la mandas a mí porque yo ni la tengo.
Yo la tengo completa. Hasta tengo tus borradores, lo que escribiste. Ay, Dios mío, qué belleza. Bueno, entonces ponla en digital y me la mandas y así yo la recupero. Pero algún día, claro que sí. Gracias. Tan bella. Muy bien, gracias Mari, gracias Jenny. Te escuchaba Jenny y claro, una se ve reflejada, ¿no? Como yo como escritora, yo no soy una escritora, no. He encontrado progresivamente mi propia voz, ¿no? Para escribir. Y tuve la suerte, cuando decía Morelia que algunos somos afortunados, yo me considero afortunada que el año pasado se estrenó aquí en Neuquén, No se escucha. Yo creo que entrecortado. ¿Será tú? Creo que mi sonido o algo está... ¿Ahora me escucha? Deja ver si yo apago mi micrófono. A ver, lo voy a silenciar. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Bien, desconecté el altavoz. Que decía, ya perdí el hilo de la cosa. Primero que nada, gracias, Jenny. Gracias por estar en el espacio, por compartir tus saberes, tu sentir, tu experiencia, tu vivencia como dramaturga y por este tema que aunque no todos somos migrantes, porque como ya lo hemos hablado, vamos de un lugar a otro. Decía que me encantó escucharte porque a mí, yo estoy de alguna manera consolidándome como escritora, como dramaturga. El año pasado se estrenó acá en Neuquén con un elenco totalmente argentino y dirigida por un argentino, una obra mía, La Noche de las Tórridas, donde Paula es actriz del trabajo. Y fue interesante todo el proceso de creación y los ajustes que tuve que hacer. Una vez llegué, por ejemplo, y me dice, este personaje no, tenemos que cambiarle el nombre. Y yo, ¿pero por qué? Se llamaba Roca el personaje. Era una mujer, pero yo quería significar que era fuerte y se llamaba Roca. No, porque Roca es un personaje histórico y que decapitó y mató a todos los indígenas y a todos los mapuches y a todo el mundo y no se puede llamar Roca. Ah, bueno, a otro personaje entonces Paula pone Palmera, porque nada, yo buscaba como exaltar lo físico con el nombre. No podemos llamarlo Palmera porque Palmera es esto. Siempre fue eso, y dije, bueno, nada, déjenme entonces replantearlo, a ver qué vuelta le damos, pero ha sido un proceso lindo. Y una amiga una amiga argentina, la otra vez me dijo, ¿cuándo vas a escribir algo argentino? Con voz argentina, con palabras argentinas. Y yo le dije, no sé, cuando me salgan las palabras argentinas, porque todavía escribo teatro y escribo tú, no escribo vos. Y escribo anda, no escribo andá. Pero es muy interesante todo este proceso de migrar. Y yo que también he estado con la docencia, doy clases de teatro en primaria, y también esta manera de encontrarme con los chicos, cuando los más chiquititos, seño, primero acostumbrarme a seño, ¿qué es eso? Quiero ir al baño, anda, y se me quedaban viendo así, anda, que vayas. Entonces entendí que era anda, ahí. Y cuando dije por primera vez, anda, yo, ¡ah! Dije, anda, Dios mío. Y es hermoso, porque todos los días yo me sorprendo, aprendo, me reinvento y voy buscando esa voz de escribir. Gracias por estar en el espacio, gracias por dedicarnos tu tiempo, por compartir estas 2 horas, ya tenemos conectados 2 horas. Muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde, al caer la tarde, que ya cayó la noche.
Pero Ahí está Magali. muy interesante y muy gratificante tenerte en el espacio, Genis. Gracias. Antes de darte la palabra para que te despidas, para que cierres, recuerdo que la próxima semana tenemos el espectáculo de narración oral de Morelia. Morelia Muñoz nos hará un espectáculo de narración oral titulado Palabra de Mujer. Entonces tendremos cuentos, canciones, poesía y toda la energía maravillosa de Morelia. Así que están todas y todos invitados para el próximo domingo. Y bueno, Genis, te reitero el agradecimiento por estar, por aceptar la invitación y bueno, 1.000.000 de gracias y un abrazo así grandotote y que estés muy bien y te doy la palabra para que cierres este encuentro tan hermoso que hemos tenido hoy con la palabra a través de la dramaturgia migrante. No, gracias a ti, Lorena, que haces estos espacios y que eres capaz de impulsar este espacio para pensar, ¿no? Ahí está Magali, un saludo para mi amiga Magali. Te amo, Magali. Bueno, las amo a todas. Yo también a ti, querida, yo también a ti. Maravilloso todo, maravilloso como siempre. Abrazos para todas. Tan bello. Magali está incursionando en el área de la escritura. Y bueno, y voy a cerrar con esto, ¿no? A veces creemos que para ser escritor debes tener una condición, o una sapienza, o una condición, un estatus, o etcétera, ¿no? Yo pienso que los escritores venimos de todas partes, de todos lados. Puedes venir de un área de la diplomacia y de la alcurnia, como Magali, que quiere empezar a escribir y está haciéndolo de buena manera, o puede ser un estrato más popular, etcétera, sin ninguna experiencia. La escritura es un músculo como cualquier otro músculo de un atleta. Si tú vas educando ese músculo, si le vas dando ritmo, si le vas dando tiempo para que madure, si le vas dando lecturas, si le vas dando diálogo, si le vas dando y lo vas nutriendo, vas a escribir. Eso por un lado. Y lo otro, creo que estos dos autores, tanto Lauro como Wolf, el español y el chileno, se merecen un poquito más de atención de nosotros, los dramaturgos y dramaturgas, de buscarlos y leerlos. Porque, por ejemplo, Lauro tiene más de 20 obras que fueron censuradas en el franquismo, que yo no me he leído, y que me interesaría un poco también como hurgar en esas obras, porque fueron censuradas, ¿no? Ya me despertó la curiosidad. La escritura tiene que ver con la libertad, con la capacidad de expansión mental que tengas para poder. Es difícil escribir siendo un oprimido, no es que es imposible, porque existe el estado de elevarte hacia la imaginación y puedes hacerlo. Pero creo que fundamentalmente la escritura tiene que ver con el poder de libertad, aunque tú misma o tú mismo te lo impongas desde un estatus mental. Puede ser que el contexto sea opresor, ya sea familiar, marido o estado, como se llame, pero tu mente tiene que estar en un estado de absoluta libertad. Y bueno, a mí me alegra que seamos todas mujeres, la verdad, porque sí creo que las mujeres nos regalamos estos espacios, ¿no? Y cada vez la sociedad femenina va más fuerte digámoslo, no me gusta usar esa palabra, pero digamos en un posesionamiento, ¿no? La mujer cada vez queremos más y más y más, ya no nos conformamos más. Y gracias a Dios existen algunos hombres que también son así. Pero los hombres tienen como una carga allí que no sé qué es lo que le pasa, que si es una conferencia de hombres, pues ahí está. Pero si es una vieja que le vas a estar hablando, ay, qué fastidio, ¿no? Pero eso forma parte también de una lectura de un continente, de una manera de ser, etcétera, que puede ser otra conferencia. Lo importante es escribir, lo importante es leer, lo importante es encontrarnos. Gracias, Lorena. Lo importante es dialogar. Y bueno, yo estoy abierta para lo que quieran. A través de Lorena quizás nos escribimos, le mando estas 2 obras de estos 2 autores. Hay muchas más
pero estas no, nos dan dos miradas totalmente distintas y quería un poco alejarme del tema venezolano por la herida que nos produce, ¿no? Y para no ser tan monotemático. Estoy muy agradecida por este espacio, espero que hayan cumplido la expectativa, nos mantenemos en contacto por las redes, y todas las opiniones fueron de verdad muy nutritivas. Me encantó, por aquí tengo algunas anotaciones que sé que me van a servir para algunas cosas. Ah, muy bien. Porque esa es otra cosa, el escritor o el dramaturgo o el poeta, somos unos cazadores. Sí, andamos así, atentos. Todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Entonces cuando hay una gran frase, una cosa que nos mueve adentro, vamos y anotamos y por ahí vamos desarrollando otras ideas. ¿Va? Sí. Comentaba en el chat, Jenny, ya sí, ahora para cerrar, que como tengo los correos de todas, porque el enlace lo envío otra vez, me puedes enviar por favor a mí las obras y yo se las reenvío a todos ellos y así ahorramos un poco el trabajo de enviar por separado. Yo sé, Jenny me las envías a mí y yo se las envío a ustedes. ¿Sí? Igual se consiguen, por ejemplo, la obra de Laura se consigue en PDF en Google, o sea, pueden poner el nombre del autor y buscan bajar en PDF gratis y la bajan. Ah, bien, bien. Bueno, un aplauso para Jenny, por favor. Un aplauso para todas ustedes, bellas mujeres. Bueno, que se repita. Amén. Va.